licenciado. Buenos días. Bien, vamos a continuar entonces con el marco conceptual, entrando en dos temas que son sumamente importantes, ¿no? Después de haber definido los elementos de los estados financieros como el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, donde una cuestión importante es reiterado, ha sido de que hay que tratar de distinguir con cierta precisión lo que es gasto de pérdida, ¿no? En el anterior marco de conceptos estaba claramente definido lo que es pérdida de gasto. Ahora, el nuevo marco de conceptos ha preferido hacer referencia a las pérdidas en los fundamentos de conclusiones. Entonces, en los fundamentos de conclusiones, en los párrafos 496 del marco de conceptos, aquí aclara y explica cómo es que han discutido los temas sobre qué significa ganancia ordinaria, extraordinaria y pérdidas. Y por lo tanto han definido qué son los tipos de ingresos y tipos de gastos, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones, como ustedes pueden ver, dice, en esta presentación del nuevo marco de conceptos de gestión 2018, el resto del análisis que se tenía antes en el marco de conceptos del año 2010 se hace referencia a ingresos, gastos, como por ejemplo de aquellas actividades que son ordinarias, ¿no? Ganancias y pérdidas. Ahora, este material no se incluyó en el marco de conceptos 2018. El material estaba originalmente incluido para enfatizar que los ingresos incluyen actividades ordinarias y ganancias, ¿no? Ganancias, o sea, cuando estábamos hablando ingresos por actividades ordinarias, se estaba hablando de aquellas que son operacionales. Y las ganancias se estaban definiendo como aquellas que son extraordinarias. En realidad, ya no se emplea el término extraordinario. También eso es muy importante. Ya no se emplea el término de extraordinario, pero sí se emplea el término de actividades ordinarias. Porque no hay nada extraordinario en la gestión de las gerencias, no debería haber. Pero al mismo tiempo, también este párrafo de los fundamentos de conclusiones del marco de conceptos establece que mientras que los gastos incluyen también pérdidas, o sea, los gastos también incluyen pérdidas. Ya saben ustedes que los gastos tienen estricta relación con los ingresos. En cambio, las pérdidas no generan ningún ingreso. El Consejo dice, decidió que el énfasis es ahora innecesario. O sea, no han visto importante el hecho de querer enfatizar que es una pérdida y que es un gasto. Lo han dejado en el fundamento de conclusión nada más, ¿no? Y por lo tanto, la implicación de lo que significa el marco de conceptos, por el momento no va a estar aquí en el marco de conceptos en cuanto a distribuir las clases de ingresos, ingresos y gastos, y al mismo tiempo todo lo que significa pérdidas, ¿no? Dice, en el marco de conceptos eso no es útil. Eso puede ser útil tal vez en ANICU, ¿no? Donde está segregada la condición. Ahorita lo único que quieren ellos definir es qué es ingreso, qué es gasto, qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio. Y no quieren entrar en detalles de qué es pérdida, ni qué es gasto, ni qué es ingreso ordinario, ni qué es ganancia. ¿Ok? Entonces, eso lo han dejado para después, porque
hoy en el marco de conceptos nuevo se considera que no es útil por el momento discernir esas condiciones. Pero ustedes saben, por estos fundamentos de conclusiones y por lo que teníamos siempre antes y con ANDIC 1, que todo lo que significan gastos están asociados a los ingresos y las pérdidas no tienen asociación de ingresos, ¿no? Entonces, solamente para aclarar que eso está en los fundamentos de conclusiones del marco de conceptos. Bien, con esto ya hemos entrado después a lo que es el reconocimiento. Anteriormente, en esto que era el marco de conceptos 2010, en este marco de conceptos anterior, obviamente había que cumplir con la definición de elemento e incorporar, más bien, además, debería considerarse que si un activo puede ser registrado como activo, primero debe cumplir con la definición del elemento, o sea, definición de activo. Luego debe tener la probabilidad de generar beneficios económicos y lo último es medir confiabilidad. Esto sustancialmente no ha cambiado, pero ha sido aclarado de mejor forma en los fundamentos de conclusiones, ¿no? Donde se establece cuál ha sido la discusión de por qué los criterios que se tenían ahí de definir qué es probable, etcétera. Entonces, se había definido que esos criterios son confusos, hablar de razonablemente posible, probable, virtualmente cierto, posible, más probable que no. Entonces, términos demasiado confusos es lo que se definió en esa discusión que son el fundamento de conclusiones, ¿no? Entonces, ya para ser más claros, digamos, los criterios de reconocimiento, ahora para el marco de conceptos del año 2018, el nuevo, se establece que para registrar o para reconocer debe cumplirse con la definición del elemento. Eso está reiterado nuevamente, ¿no? Además, se debe reconocer que se registra si es que esa información que se registra es útil. Si es relevante, eso quiere decir que se supera el nivel de materialidad para registrar como eso como activo, porque si no debería tener otra connotación, ¿no? Si es que hay eliminación de la incertidumbre sobre la existencia, que es la probabilidad de entradas o salidas de beneficios económicos, que tiene una representación fiel basado en medición, o sea que esta medición, como antes era, si era fiable o no, sino ahora simplemente se habla de que debe estar basado en la definición, ¿no? Y no hay incertidumbre sobre la condición de medición. Entonces, para realmente hacer un reconocimiento, uno debería tener un test de la siguiente manera en cuanto a lo que significa activos y pasivos, ¿no? Si ustedes quieren reconocer un activo se reconoce si es que, primero, cumple con la definición del elemento, o sea, que es un recurso económico, de acuerdo, controlado por la empresa y que viene como eventos del pasado. Eso quiere decir que es un recurso económico presente, es la pregunta. Si es que responde que sí, si es un recurso económico presente, por supuesto, eso tiene que ir, puede registrarse como ¿está controlado por la entidad? Sí. Entonces puede reconocerse o registrarse como activo. ¿Proviene de sucesos del pasado? Entonces hasta aquí se ha cumplido con la definición del elemento. Ahora viene, para realmente reconocerlo, ¿tiene potencial de producir beneficio económico? Si es sí, sigue cumpliendo con que sí se puede hacer una registración de ese activo.
se puede medir de una forma que logra las características cualitativas de información relevante y fiel a la realidad. Sí, en ese caso, pues se reconoce como activo. El elemento tiene un costo-valor que puede ser medido con fiabilidad. En otras palabras, ¿se puede cuantificar en términos monetarios la información sobre activos? Sí. En ese caso sí se puede registrar como activo. ¿Se tiene en cuenta las restricciones en la información en los estados financieros? ¿Ok? Sí, si esa condición se da, de que si se tiene en cuenta todas esas restricciones que pueden haber en relación a la información de los estados financieros, entonces hay que reconocer esto como activo. Lo más importante es esta parte de aquí, que dice, lo primero, debe cumplir, esta partecita es con la definición de activo o del elemento. Y lo otro es que tiene potencial para producir beneficio económico. Y finalmente, se puede medir este activo con respecto a su relevancia y su fiel a la realidad. Sí, bajo esas dos condiciones también adicionales, ya se puede hacer un reconocimiento de activo, ¿ok? Obviamente, si se puede medir con cierta fiabilidad bajo estas condiciones, entonces el elemento tiene un costo porque se puede medir con fiabilidad, ¿de acuerdo? Y obviamente hay que tener en cuenta ciertas restricciones que tienen los estados financieros, que no siempre se puede hacer una medición absoluta, ¿no? Sino fiable. Por lo mismo, algo parecido sucede con los pasivos. Para registrar un pasivo, para reconocer un pasivo, primero debe cumplirse con las condiciones de la definición del elemento, que es una obligación presente, etcétera, ¿no? Entonces, primero, debe ser una obligación presente y uno debe tener la obligación de transferir recursos y que provienen de sucesos o hechos del pasado. Esas tres condiciones deben cumplirse y esto hace a la definición del elemento. Y para registrar contablemente, entonces, primero debe tener certeza de que la empresa tiene un pasivo, una obligación con alguien, porque ha recibido pues el beneficio económico. Si han recibido el beneficio económico, obviamente tienen una obligación, ¿sí? O si es que se han llevado las actividades que establecían la obligación, por ejemplo, el hecho de haberse prestado servicios. Se ha prestado servicios, hemos tenido empleados que han hecho actividades y por lo tanto han trabajado y todo eso, eso quiere decir que ahora tenemos una obligación de pagarles. ¿Por qué? Porque hemos recibido beneficio económico. Lo mismo puede suceder no solamente con servicios, sino también el hecho de haber recibido o ciertos activos que incluyen beneficios económicos. Y que esa obligación presente se puede medir, ¿no? Igualito que en el activo, principalmente considerando que la información es relevante y fiel a la realidad. Y que ese elemento, que es el pasivo, tenga un costo o valor que pueda ser medido fiablemente. Entonces, si realmente se ha recibido el beneficio económico o se han llevado a cabo las actividades, se ha podido medir, se puede medir todo de acuerdo con la materialidad y el valor o costo del pasivo puede ser medido con fiabilidad, entonces registre. Eso es lo que está estableciendo ahora el nuevo marco de conceptos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, algo parecido también
puede suceder con lo que significa ingresos. Para registrar un ingreso, tiene que igual cumplirse con la definición del elemento. Entonces, ¿qué es un ingreso? No es otra cosa que un incremento de activos o es una disminución de pasivos que incremente el patrimonio y que no hace, ¿no es cierto? Y que no es fuente de aporte de los socios o accionistas, ¿sí? Entonces, sabemos además que por la definición los ingresos percibidos son diferentes a las aportaciones de capital. Eso quiere decir que no viene como parte de aportes de capital. La entidad que recibe los ingresos tiene la obligación de cumplir con los compromisos, ¿ok? Que han sido contraídos. En todo caso, casi siempre viene basados en un contrato, ¿no? Para satisfacer respecto a bienes o un contrato para satisfacer ciertos tipos de servicio en el tiempo. O sea, primero uno tiene que considerar la obligación de cumplir. Es una obligación contractual, ¿de acuerdo? Después, uno tiene el compromiso o de transferir bienes, de entregar bienes o de prestar servicios a un cliente identificado, siempre basado en compromisos del contrato, ¿de acuerdo? Basados en compromisos del contrato. Y la obligación de hacer algo, de transferir bienes o de la obligación de prestar servicios. Si viene como base de un contrato, entonces ya podemos registrar un ingreso siempre y cuando se pueda medir eso en forma razonable, ¿de acuerdo? Y por otra parte, el cliente pueda beneficiarse de esos bienes o el cliente pueda beneficiarse de esos servicios, pero siempre basados en un contrato. Y se puede medir en forma que logra las características cualitativas otra vez, ¿no? Siempre y cuando eso pueda ser relevante y si el elemento tiene un costo, ese costo puede ser medido con fiabilidad. O sea, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo ingreso siempre tiene un costo, ¿de acuerdo? Para asociar, que hace la gran diferencia a lo que es una pérdida. Entonces, fíjense que todo esto, todo lo que hemos estado definiendo, casi siempre se refiere hoy en día a un contrato, a todo lo que fue contratado, a todo lo que fue contratado. O sea, en el contrato está el compromiso contraído, porque viene de un contrato, ¿de acuerdo? Entonces, toda la base está en cuanto a compromisos y contratos. La gran diferencia de hoy en día de los ingresos es, para ser registrado, tiene que haber un contrato y compromisos de o entregar bienes o compromisos de satisfacer, más bien de cumplir con el servicio y que esto pueda ser cuantificado y puede ser medido con fiabilidad. Bien, entonces, ¿cuándo se realiza un gasto? Cuando realmente se tiene una contraprestación real. ¿Ok? Eso es clave dentro de lo que significa asociar tanto costo como gasto. De hecho, si ustedes quieren verlo así, desde el de otro punto de vista, de como siempre lo miran ustedes como pues, mayor o como un
estado de resultados. Entonces, en un estado de resultados, donde se registran los ingresos y gastos, lo que está diciendo es, cuando está haciendo la referencia que todo costo, además aquí, todo costo, todo ingreso tiene un costo, ¿ok? Entonces se está refiriendo que aquí principalmente uno tiene una generación de ingreso, siempre está asociado a un costo, eso es lo que está diciendo. No puede ser que el ingreso solo venga de la nada, tiene que haber un esfuerzo que ha generado el ingreso para registrarlo como ingreso. Si uno no puede definir un costo, ¿cierto? Si uno no puede definir un costo cierto en un determinado momento, entonces es imposible registrar un ingreso. Quiero decir, no se puede reconocer un ingreso. De esas situaciones pueden tener ustedes muchas. O sea, no puede ser que ustedes registren solamente el ingreso y el costo nada. O sea, se supone, en teoría contable, que para generar ingresos, nosotros hemos hecho el esfuerzo, ese esfuerzo se llama el costo, ¿de acuerdo? ¿Qué hace y que genera la utilidad bruta? Ahora, más abajo, obviamente están los otros gastos y costos, ¿no? Gastos operacionales, y luego más abajo pueden estar, esta partecita es la que a veces no se entiende, aquí puede estar por decir 40, aquí ya tengo la utilidad operativa, ¿ok? Que va a ser ya 20. Y más abajo van a estar lo que se llaman los otros, como decía, en marco de conceptos, ganancias. En ningún caso va a haber algo que se llame extraordinario. Si ustedes quieren, pueden ponerle aquí otros ingresos. Y aquí podrán poner las otros gastos y pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces aquí podrán decir, si esto es, el costo es de 40 aquí, aquí teníamos otros 40 adicionales, otros ingresos puede ser que tengamos 3 y otros gastos, pérdidas 2. Entonces al final lo que tenemos es una utilidad neta. Estos dos están aquí, ahora sí, de 21. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante en este instante es esta asociación. Eso es lo más importante, a lo que se está refiriendo aquí. El elemento de ingreso tiene siempre un costo que pueda ser medido con fiabilidad. Si este costo, y lo voy a anotar aquí para que ustedes tengan clara la figura, si el costo no puede ser medido con fiabilidad, o sea, si este costo que es no puede ser medido con fiabilidad,
tampoco se puede reconocer el ingreso. ¿Ok? Tampoco se puede reconocer el ingreso. ¿De acuerdo? No pueden ustedes reconocer solo el ingreso y no reconocer el costo. O no puede ser que reconozcan el costo y no reconocer el ingreso. Si estas condiciones no se cumplen, no pueden registrar el ingreso o el costo. ¿No? Eso es claro. Eso lo tienen que entender siempre. O sea, el ingreso, por ejemplo, está definido en función, veamos, este ingreso está definido normalmente, caramba, está definido en un determinado momento asociado hacia el costo. Y este costo siempre va a estar asociado hacia el ingreso, ¿de acuerdo? No es algo que pueda ser registrado unilateralmente, como por ejemplo, el ingreso se basa en la factura, ¿no? Que para el caso puede simular el contrato. Ok, de acuerdo. Entonces, si se factura, entonces la factura genera inmediatamente el ingreso. ¿Ok? Ahora voy a insertar otra cosa. Voy a decir, el costo está definido en la salida del inventario, ¿de acuerdo? A través de la nota de remisión. Entonces, ¿esto qué es el costo? Este está definido en la nota de remisión, donde está además insertado cuál es la medición del inventario. Entonces, tienen que entender ustedes que este primero, que es el ingreso, este de aquí, que es el ingreso, surte de un asiento basado en la factura. Y este costo está basado en la nota de remisión. O sea, son dos asientos contables, eso es lo que quiero decirles. Otra vez voy a hacer simulación de, entonces, de esos asientos, ¿de acuerdo? Si este fuese, aunque este no es el propósito del marco de conceptos. El marco de conceptos no tiene el propósito de hacer asientos contables ni nada. Pero para poder explicarles a ustedes, para mí, yo siento que en este instante es necesario hacer esta explicación solo para fines didácticos. O sea, el asiento 1, que es el de la venta, ¿sí? Se lleva a cuentas por cobrar y se abona la cuenta ventas, ¿no? Por decir
100, 100. ¿Ok? Ese suele ser, entonces, el primer asiento contable que se genera cuando se tiene la factura. Con la factura. Bien, con la factura surte ese asiento contable. Pero no puede ir solo. Eso es lo que está queriendo decir la norma. No puede ir solo. Necesariamente tiene que ir acompañado de su costo. Entonces, donde ese costo tiene que haber sido medido con fiabilidad. Entonces, eso se genera con la nota de remisión, la salida de esa mercadería o ese bien que va a ir hacia el costo de ventas, ya se ha medido con el inventario y que para el caso esto es de 40. 40. Bien. Entonces, este asiento solo no puede ir. Necesariamente tiene que estar incorporado su costo de ventas, no puede ir solo. Si es que en un determinado momento, por alguna razón, este costo no puede ser medido con fiabilidad, a veces sucede, entonces no pueden reconocer, no pueden hacer tampoco este asiento. No porque tengan ustedes una factura, ya pueden registrar el ingreso. ¿De acuerdo? Eso es clave. No registran el ingreso si es que no conocen el, la medición del producto que salió. Eso es lo que está diciéndose aquí. El elemento tiene un costo y un valor que puede ser medido con fiabilidad. ¿Sí? Entonces, si no se puede cuantificar el costo, entonces tampoco se puede cuantificar o registrar el ingreso. ¿Ok? Eso es. ¿Y cómo pues surge el ingreso? Surge siempre de contratos, compromisos. ¿De acuerdo? Cuando la venta es permanente, o sea, de valores hasta ínfimos, no es que uno va a hacer contrato por cada uno de ellos. Cuando el servicio o la venta son de grandes lotes, seguro es que hay un gran contrato. Pero se entiende que la factura que se realiza hace a un contrato y podría registrarse este asiento. Pero por el otro lado también se sabe que no se puede registrar este ingreso si no se cuenta con el valor del producto o del costo que salió. Preguntas. ¿Preguntas? Licenciado, Sí. a lo que yo leí en el marco de conceptos, pues hay una parte que no he entendido. ¿A qué se refiere incertidumbre en la medición? Eso es lo que estoy diciendo en este instante. Eso es lo que estoy diciendo en este instante. Debe haber un momento en el que este costo debe ser medido con fiabilidad. ¿Ok? Y que no haya incertidumbre en su medición. O sea, no saber, a ver, creo que en algún momento yo les había hablado de este ejemplo.
Resulta que la empresa, este era un supermercado. Yo tenía que hacer la auditoría del supermercado, pero quería saber qué es lo que está pasando con el supermercado y sus controles. Y me fui a los cajeros, al supermercado en sí, para ver qué estaba pasando. Me acerqué a la caja, a los cajeritos estos que despachan del supermercado, y bueno, estaban pasando los lotes, y de pronto una persona había comprado, creo que una crema de zapatos, y quería hacer pasar. Agarra la cajera y quiere pasarle el lector, y no pasaba el lector. Entonces mira la pantalla y se da cuenta que la crema de zapatos no estaba costeada. No había el costo de la crema de zapatos para despachar, para despachar esa crema de zapatos. No existía este costo. No había medido. ¿Ya? Ok. Entonces, algo pasó. Y la persona se dirigió, llamó por teléfono y dijo al departamento de sistemas que costea, ¿no? Que mete los costos. Y dice, no hay el costo. No hay el costo de la crema de zapatos. Del otro lado le contestan, le dicen, sí, pues lo que pasa es que todavía no me han pasado las hojas de costo y nos está faltando insertar, ¿no? ¿De dónde se habrán importado estos? ¿De acuerdo? Y no tenían todavía el flete, los montos de algunos costos de desaduanización, no sé, no podían todavía medir confiabilidad porque no tenían todos los costos. Pero el producto ya estaba, físicamente ya estaba saliendo. Entonces hizo una tontera el cajero, el de sistemas. El de sistemas del otro lado le dice, bueno, crema de zapatos, no, sí, las cremas dentales son parecidas, cargale eso, hermano. Y lo hizo pasar como con código, ¿no es cierto? Como crema dental. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? No se puede hacer un asiento de vender cremas de zapatos con cremas dentales porque todavía no hay el costo, porque hay una incertidumbre. Ahora, las incertidumbres son diferentes también. Por ejemplo, las empresas mineras. ¿Sí? Las empresas mineras tienen costos parciales, porque cuando despachan, cuando hacen las empresas mineras esto, para evitar lo que estamos diciendo nosotros en este instante, para definir este costo de ventas. Entonces lo que se hace es lo siguiente, se hace la entrega provisional, porque no está liquidado todavía el contenido de mineral. Se manda a Londres, al Japón, a China, minerales con cierto contenido que sale de Bolivia, por decir, del 70